Hola, soy Diana Castro Ricalde, profesora de tiempo completo de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. El tema que voy a presentarles el día de hoy es investigación. Pero antes de que bostecen o de que quieran dejar de escuchar acerca de ello, quisiera tratar de explicarles un poco de qué se trata investigar y probablemente despertarles el gusto por esta, digámosle, actividad indispensable, intrínseca a la universidad, tan importante y relevante que no solo la enseñamos en las aulas, sino que sobre todo la ponemos en práctica de manera cotidiana. Y la primera pregunta que yo sugeriría formular sería: ¿investigar? ¿Para qué? Y esperemos que a lo largo de esta presentación les quede un poco más claro justamente la razón de ser de esta actividad. En términos generales, podemos decir que la investigación suele ser o presentar problemas comunes para quienes deciden abordarla. Uno de estos problemas inicia desde el planteamiento del posible tema de investigación. ¿Qué tengo que investigar? ¿Qué puedo investigar? ¿Cuál podría ser el tema a abordar en una investigación? Ese suele ser, de verdad, un obstáculo para la generalidad de los alumnos universitarios o de aquellos que requieren realizar un proyecto de investigación. Desde la sola elección del tema comienzan los problemas. Otro elemento que es muy común y que resulta también una dificultad es la búsqueda de fuentes de información. ¿Dónde encontrar información confiable, académica, científica, en torno al tema que se prevé investigar? Muchas personas desconocen cuáles son las posibles fuentes que pueden considerarse confiables y, por lo tanto, que se pueden citar, referenciar y servir de base y de argumentación en cualquier proyecto de investigación. Entonces, el tema, la búsqueda de fuentes, problemas comunes. El mero planteamiento del problema. Valga la redundancia, es un problema común de toda investigación. ¿Qué obstáculo, qué dificultad, qué conflicto tendría que abordarse a través de un proceso de investigación? Porque la investigación implica que a través de ella se pueden buscar, plantear soluciones posibles o alternativas viables para tratar de solucionar cualquier conflicto, obstáculo o dificultad que se encuentre o que se pueda identificar en torno al tema a investigar. Justamente todos los cursos de investigación empiezan desde aquí, desde el planteamiento del problema. Otro elemento también importante, como podemos ver en la presentación, es la distinción entre los diferentes tipos de investigación. ¿Qué tipo de investigación realizar? ¿Una investigación básica, una aplicada? ¿Y qué implicaciones tienen una o la otra? La mayoría de los estudiantes, y yo diría de algunos profesores, no tienen claridad en torno a qué tipo de estudio podría realizarse y, sobre todo, el para qué tendría que hacerse. Otro problema muy común al hablar de investigación es la elección del método. ¿Cómo voy a recopilar información? ¿Cómo voy a contrastar la teoría con la realidad? ¿Cómo voy a recopilar
todos los datos, hechos, estadísticas, opiniones que requiero para fundamentar, argumentar y apoyar aquello que se está investigando. Desde aquí resulta conveniente saber qué tipo de metodología se va a aplicar en el estudio. Increíblemente, a lo largo de mi carrera he encontrado estudios que no presentan metodología. Este tipo de estudios no son científicos y por lo tanto no son viables ni confiables. Toda investigación científica tiene que tener un apartado metodológico, porque justamente la metodología permite apoyar a través de las técnicas y los instrumentos la seriedad, la rigurosidad, la veracidad y permite comprobar si el estudio ha sido bien planteado. Entonces, a través de la enseñanza de la investigación, podemos aprender a elegir, identificar un tema posible para investigar. Podemos aprender cuáles son las posibles fuentes de información que me podrían servir a través del proceso. Podemos igualmente identificar miles de problemas de investigación, pero no todos los tenemos que abordar. Con elegir uno puede ser más que suficiente. Igualmente, a través de la enseñanza de la investigación, podemos determinar qué tipo de estudio realizar, si una investigación básica, una aplicada, en qué consiste esto. Y por supuesto, dependiendo del tipo de investigación, se podrá elegir el método más adecuado. Como verán, estoy haciendo un recuento de estos problemas comunes que tienen que ver a la hora de que se escucha el término investigación. Por supuesto, si se elige el método, tienen que diseñarse las técnicas y los instrumentos más pertinentes y que sean acordes al tipo de estudio a realizar. También, otro de los problemas que suelen presentarse y surgir en términos de investigación es saber diferenciar entre un marco teórico y un marco conceptual. He escuchado a lo largo de los años a mis estudiantes preguntar: ¿y tengo que abordar una teoría? ¿Y qué significa el marco conceptual? Pero ¿tengo que hacer todo eso, integrarlo a un proceso de investigación? ¿No nos podemos saltar la teoría? Y obviamente la respuesta es no. Toda investigación científica no solo necesita la metodología, sino y sobre todo necesita una fundamentación teórica. Y por supuesto, quien sabe investigar conoce la importancia de delimitar, elegir, establecer e incluso de formular una teoría y por supuesto de diseñar, de averiguar, de buscar cuáles son los conceptos que se relacionan con la teoría, ya que precisamente estas ideas permiten explicar y operacionalizar la teoría. Otro problema muy común al hablar de investigación es que se desconoce cómo citar, cómo resumir, cómo parafrasear información y por ende cómo referenciar y registrar bibliográficamente todas las referencias consultadas. Existen varios sistemas de referenciación. El más común y conocido es el de la American Psychological Association, el APA, que suele ser aplicable a estudios de corte social. Sin embargo, mucha gente desconoce que existen varios sistemas, ni siquiera saben aplicar el APA para una correcta citación, referenciación y registro bibliohemerográfico de las fuentes y, por supuesto, también desconocen que dependiendo del área de conocimiento se pueden aplicar otros sistemas de referenciación. Y todo esto se aprende también a través de la investigación.
Otro problema común que suelen enfrentar los estudiantes es la parte del análisis y la interpretación de la información según el enfoque elegido para plantear la investigación. No es lo mismo analizar datos cuantitativos a dar una interpretación a datos obtenidos de manera cualitativa. La investigación nos permite hacer esta diferenciación. Otro problema común, por supuesto, es la redacción. Increíblemente, aunque redactar significa plasmar por escrito las ideas, no solo los estudiantes universitarios, sino también las personas en general, tienen dificultades para poder expresarse a través de medios escritos y o medios orales. Entonces, la investigación también te enseña a saber cómo redactar, a saber comunicar tus ideas, cómo justamente plasmar tu planteamiento, tu metodología, tus posibles resultados de investigación. Porque de nada sirve la investigación si no se comunica, si los resultados se desconocen o simplemente si no se acerca el conocimiento obtenido a través de este importante proceso de indagación a la población en general. Y también otro de los problemas comunes es la comunicación de los resultados de investigación, que tiene que ver con esto, no solo con la redacción, sino con el hecho de desconocer si se divulga o se difunde. Ustedes saben qué diferencia existe entre la divulgación y la difusión científica, y obviamente hablando de los resultados de investigación. Bueno, todos estos problemas están asociados a la investigación, y cada uno de estos problemas que hemos estado comentando permiten justamente justificar el para qué investigar. Otra cuestión es justamente la respuesta a esta pregunta: ¿para qué investigar? Y con base en lo que he venido planteando desde el inicio, se investiga, por supuesto, y de manera prioritaria, para tratar de resolver problemas. ¿Y qué problemas? Pues aquellos que podamos identificar en nuestro entorno, aquellos que tienen que ver con la profesión que estamos estudiando, con la carrera que elegimos. ¿Qué problemas podemos abordar? Los que se encuentran íntimamente ligados al ejercicio de mi profesión y con base en el tema que yo decida elegir según mis intereses y según mis habilidades. También, ¿para qué investigar? Justamente para identificar necesidades. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una necesidad y un problema? La investigación te enseña justamente a hacer esta diferenciación. No es lo mismo investigar un tema a partir de un problema a realizar este proceso de búsqueda de información y de respuestas a partir de una necesidad. Les dejo de tarea hacer esta averiguación de si es lo mismo y o qué diferencias existen entre una necesidad y un problema. Otra cuestión que tiene que ver con el para qué investigar, pues para producir información. Desafortunadamente existen múltiples investigaciones que únicamente reproducen información, no la producen. Y reproducir, es decir, replicar, repetir, incluso memorizar, no es la intención de la investigación. La investigación tiene que ayudar a producir nueva información. Y en este sentido, valdría la pena también hacer la diferencia entre información y conocimiento. Justamente la investigación permite no nada más, insisto, en la producción de información, sino y sobre todo en la generación de nuevo conocimiento. Tenemos que transitar justamente de recopilar datos, hechos, estadísticas, que son definitivamente importantes,
y que constituyen el insumo básico de toda investigación, a producir nuevos conocimientos, porque el conocimiento es el que hace que avance y progrese una disciplina, es el que permite ir más allá de justamente la información. Otra respuesta al ¿para qué investigar? Puede ser pues, simplemente para mejorar lo ya existente. Se pueden mejorar procesos, se pueden mejorar productos, se pueden mejorar servicios. El chiste sería justamente determinar ¿para qué quiero yo investigar? ¿Para solucionar problemas? ¿Para producir información? ¿Para generar nuevos conocimientos? ¿Para mejorar productos, servicios, procesos? Dense una idea del abanico de posibilidades que se abre en este ¿para qué investigar? Y todavía hay más. También ¿para qué investigar? Tiene que ver con contribuir al avance de la disciplina, justamente de la carrera que me están enseñando, de la profesión que decidí cursar en la universidad. Esa licenciatura tiene que ver con esa disciplina, es decir, con esa parte del campo de conocimiento en el que me voy a especializar. Y este proceso de búsqueda, recopilación de información, de identificación de teorías, de contrastación de las teorías con la realidad, de discusión, de posicionamiento propio en torno a aquello que se estudia, todo esto tiene que ver con la investigación y todo esto es lo que permite apoyar el avance en la disciplina. ¿Para qué más investigar? Para obtener mayor reconocimiento. ¿A quién no le gustaría ser conocido y reconocido por la investigación que ha realizado, por los resultados que ha obtenido, por las soluciones que ha llegado a plantear para los problemas investigados? ¿A quién no le gustaría ver su nombre en letras impresas en un artículo científico publicado en una revista reconocida a nivel internacional? ¿A quién no le gustaría recibir un premio, una beca, un diploma, una constancia de participación por la investigación realizada? La investigación también permite eso, obtener este crédito, obtener este reconocimiento por parte de otras personas, no solo de mi campo de estudio, sino de otras disciplinas y además en otras latitudes. ¿Para qué investigar? Para obtener un título universitario. Normalmente en todas las universidades públicas, una de las opciones de evaluación profesional obligatoria es la realización de una investigación para poder obtener un grado académico, ya sea a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado, se necesita investigar. De hecho, esa es la misión de las universidades. Ese es uno de los fines de toda institución de educación superior, realizar investigación. ¿Y para qué? Justamente para todo esto que he estado mencionando. Igualmente, la investigación puede servir para promover la publicación. Créanme que no es tan difícil investigar, llevar a cabo un proyecto, plasmarlo por escrito, generar múltiples cuartillas de información y, Dios me oiga, de conocimiento, y poder a través de dicha investigación aparecer en revistas, libros, capítulos de libro o simplemente en una tesis. Imagínense ver esto publicado en diferentes medios de divulgación y de difusión. Y a veces en algunas casas, en algunas familias, es motivo de orgullo ver la tesis de uno de los miembros de la familia después de haber culminado su licenciatura y tenerla ahí
el librero de la casa o tenerla ahí en el buró junto a la cama, porque justamente una tesis tiene que ver con un proceso de investigación personal, con plantear una postura en torno al tema y aquello que se estudia. Y ese proceso es una producción individual y tiene que ver con una identificación, con una comprensión, con un análisis, con una interpretación de la información que justamente constituye la base para producir nuevos saberes. Entonces, imagínense verlo plasmado en blanco y negro en un texto y que además este texto pueda ser publicado. Todo eso da la investigación. Entonces, ¿para qué? Para todo esto y más. Y como les comentaba, la investigación tiene que ver con la misión de todas las universidades. Una universidad donde no se investiga, donde no se produce investigación, es una universidad que no se conoce, porque la investigación permite incrementar la visibilidad. No solamente el reconocimiento y prestigio de la institución educativa se mide, y lo pongo entre comillas, o se determina o evalúa a través de sus productos científicos, de sus productos de investigación, sino y sobre todo pone a esa institución educativa a la vista de todo el mundo. Porque si la investigación que se produce es relevante, si la investigación que se produce en esa universidad es importante, sirve para resolver problemas, provee información necesaria, ayuda al avance del conocimiento, esa universidad es un sitio donde vale la pena estudiar y donde cualquiera quisiera inscribirse para aprender. Entonces, si alguien quiere hacerse notar a través de la investigación, se puede. La investigación hace visible no solo a los investigadores, no solo a la propia institución, sino y sobre todo hace visible al conocimiento. Otra posible respuesta del para qué investigar, pues lo que les comentaba, para dotar de prestigio a la institución, este reconocimiento necesario de las instituciones. Tal vez todos hemos escuchado hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se reconoce y se sabe como la máxima casa de estudios del país. Pero ese mote, esa denominación, la recibió justamente porque ahí se produce casi el 80% de toda la investigación que se realiza en el país. Ser un egresado de la UNAM constituye también un motivo de orgullo y de prestigio. Pero, ¿por qué no también de la Universidad Autónoma del Estado de México, que en varias licenciaturas, en varias facultades, por supuesto, también es motivo de orgullo, ya que las investigaciones se reconocen en el campo nacional, pero sobre todo en el internacional. Y si nosotros, como estudiantes, como investigadores, contribuimos a ese prestigio, obviamente también es un lustre personal para el investigador, Nobel en el caso de los estudiantes, y para aquel experimentado en el caso de los docentes y profesores que a eso se dedican. También otro para qué investigar puede ser para contribuir a la apropiación social del conocimiento. ¿Han oído este término? Existen estudios completos acerca de ello. ¿Qué significa apropiarse socialmente del conocimiento? Pues aquí quisiera hacer una especie de síntesis con todo esto que he estado comentando. La investigación, al partir de problemas y de necesidades del entorno, justamente pretende contribuir a la mejora de la vida de las personas, al bienestar de la comunidad.
Entonces, si la investigación provee soluciones a los problemas, si la investigación aporta información de cómo mejorar un proceso, un producto o un servicio, esto quiere decir que la investigación es para la sociedad, para esa comunidad, para ese pueblo, para esa ciudad, para ese entorno. Y como profesionales tenemos el deber justamente de estudiar, recopilar información, identificar problemas, interpretar teorías, contrastarlas con la realidad, para, al fin y al cabo, proveer respuestas a las preguntas cotidianas que se plantean todos los días a nuestro alrededor y para las cuales todavía no se sabe cuál puede ser esa respuesta. Y a través de la investigación podemos lograrlo. No necesitamos irnos a otro país, no requerimos estudiar durante años ciertas situaciones. Los problemas y las necesidades ahí están. El caso es que como profesionales podamos identificar una de ellas y a través justamente de los conocimientos y habilidades que voy adquiriendo durante mi carrera y que me van especializando en mi profesión, yo pueda aportar esas respuestas necesarias a las interrogantes que se plantean en el contexto inmediato. La apropiación social del conocimiento consiste justamente en hacer llegar los resultados y los productos de la investigación que se genera en la universidad y o en el centro de investigación que se trate, a las personas, a la comunidad, al entorno donde más se requiere. ¿Se imaginan? Que a través de la investigación podamos contribuir a mejorar algo, a cambiar alguna situación, a solucionar algún conflicto. Si no les gusta investigar, acérquense un poco más a quienes nos dedicamos justamente a ello para que vean todas las implicaciones y todas las bondades que tiene un proceso de este tipo. Entonces, el para qué investigar, ojalá que a través de estos comentarios iniciales les sirva entender que la investigación no es nada más realizar un proyecto o llenar algunas cuartillas. La investigación va más allá y tiene que ver con la misión, no solo de la institución educativa, sino y sobre todo con la misión de cada uno de ustedes como profesionales. Y en otro orden de ideas, quisiera preguntarles, ¿qué sabemos? ¿Qué saben ustedes de investigación? Porque probablemente han tenido algún acercamiento en la escuela secundaria, en la escuela preparatoria, incluso en su propio papel de estudiantes o de profesores, y en algunos casos la experiencia no ha sido favorable, ¿no? Que suelo escuchar mucho esos comentarios. Y la otra cuestión que yo les preguntaría es, ¿la investigación que han hecho ha sido una investigación científica? ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo diferenciar aquel proceso que han ustedes emprendido en algún momento de su etapa de estudios o en alguna parte de su vida? ¿Cómo diferenciar de una investigación científica? Pues espero que a través de esta plática podamos dirimir esa diferencia, ¿no? Una investigación científica, acuérdense de sus lecciones de secundaria y de preparatoria, tiene que ver con, es un proceso sistemático, es decir, implica una serie de pasos ordenados, organizados, que además puedan ser verificables y sobre todo reproducibles en otros contextos y en otras realidades. Y por supuesto tiene que ver también con la objetividad, o sea, con ver la realidad,
no lo que yo creo que es la realidad, sino la realidad del entorno. La investigación científica implica todos estos pasos. Si no, puede ser un proceso de recolección de información, más no un proceso de producción de conocimientos objetivos, verificables, sistemáticos, organizados. También yo les preguntaría, ¿saben qué implica el proceso de investigación? ¿Saben qué pasos se tienen que seguir? Pues las respuestas a estas preguntas también tienen que ver con: tengo que habilitarme y desarrollar ciertas habilidades para poder investigar. ¿Quiénes investigan? ¿Nada más los científicos? ¿Únicamente pueden investigar los premios Nobel? ¿O solamente pueden generar investigaciones interesantes, relevantes, oportunas, los profesores investigadores que se dedican a ello? No. En realidad, cualquiera puede investigar. Si entendemos el proceso de investigación como una etapa de recolección de información en torno a lo que se ha dicho y se ha hecho relacionado con el tema elegido, con el planteamiento de una postura personal en torno a ese tema, una opinión de qué está bien, qué no está bien, por qué sí, por qué no, dando razones y argumentando justamente el por qué sí y el por qué no del tema que se está planteando. Y si además entendemos la investigación como la elección de un método, un proceso de recopilación de información y contrastar una teoría existente, un conjunto de ideas que explican una realidad con esta realidad concreta que he decidido yo estudiar, verán que la investigación no es tan difícil, que la investigación es un proceso súper interesante a través del cual voy a volverme especialista en torno a un tema concreto. Voy a establecer una diferencia en relación con mis demás compañeros y con otras personas que están investigando el mismo tema, porque bien podría investigarse un solo tema. 25 personas podríamos investigar nada más un tópico, pero habrá 25 maneras distintas de explicarlo, 25 formas diferentes de plantearlo y, por supuesto, múltiples resultados y conclusiones a las que se podrá llegar a través de ese proceso de investigación. Entonces, la investigación permite profundizar, desarrollar habilidades, me permite formarme justamente como investigador. De hecho, pocos se han dado cuenta que a través de una maestría y de un doctorado, es decir, de estudios de posgrado, los estudiantes universitarios se vuelven especialistas en investigación. Los posgrados para eso son, para preparar a los alumnos en la investigación. En la licenciatura requerimos que ustedes sepan, por supuesto, investigar y llevar a cabo todas las etapas del proceso, todo lo que conlleva, pero en un posgrado podrían estarse especializando en justamente este proceso de investigación. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cuántas bondades y cuántas ventajas tiene la investigación? Bueno, pues este mundo de posibilidades que espero haberles presentado a través de esta plática, quisiera creer que les ha despertado cierta curiosidad o cierto interés por acercarse justamente a este proceso de indagación, de recopilación de información, pero sobre todo de análisis e interpretación personal en torno a un tema, a un problema, a una necesidad que podría yo estar identificando en el área en la que me desarrollo, en función de la profesión que me encuentro estudiando,
en relación con la disciplina o el área de conocimiento que es de mi agrado. Ojalá que a través de todas estas ideas, si no muchos, algunos de ustedes decidan acercarse a este fascinante proceso que desde hace muchos años vengo realizando y al cual incluso me dedico de manera profesional. La diferencia entre un problema y una necesidad. ¿Sabes cómo se puede o debe plantear un problema en investigación? ¿O qué diferencia existe entre un marco teórico y un marco conceptual? ¿O cómo hacer una investigación de corte cuantitativo y una de corte cualitativo? ¿O podrá hacerse de manera mixta? Si no tienes las respuestas a estas preguntas, te invito a participar en un diplomado de la investigación científica para el área de ciencias sociales. Este diplomado tiene como objetivo analizar los fundamentos teórico-metodológicos involucrados en un proceso formal de indagación para la profundización de los conocimientos requeridos en la investigación científica del área de las ciencias sociales. Este diplomado se divide en 5 módulos. Como tal vez ustedes saben, cada módulo puede tomarse de manera individual y con base en ello obtener una constancia de participación por cada uno, o bien la invitación sería a tomar de manera formal los 5 módulos que lo componen. En este sentido, te invitaría a conocer el primer módulo, que tiene que ver con qué y para qué investigar. Aquí se podría hacer la diferencia entre la investigación básica y la investigación aplicada, entre los canales de información académica y científica, entre los fines de la investigación. El segundo módulo se relaciona con el anteproyecto de investigación. ¿Cuál es la estructura que debe llevar todo proyecto? ¿Qué fundamentos teóricos y conceptuales se tendrían que involucrar en el proceso de investigación? ¿Qué implica la construcción de un apartado metodológico? ¿Cómo se hace un cronograma? En el módulo 3 se pueden abordar otros temas como la metodología en términos cualitativos. ¿Cuándo deben aplicarse en términos de diseño metodológico la metodología cualitativa? ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos predominantes? ¿Qué diferencia hay entre una categoría y unidad de análisis? Otro módulo, que sería el 4, se enfoca a la parte de la investigación cuantitativa. Aquí también se abordan técnicas de muestreo, operacionalización, confianza y validez de la información y cómo se analizan e interpretan los resultados en términos cuantitativos. Y en un 5º módulo, que se denomina redacción del informe final, se estaría abordando la estructura del trabajo de investigación y la preparación del texto para su publicación, mínimamente conociendo los elementos que implica el formato INRIT, que tienen que ver con la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Estos 5 módulos pueden cursarse para al fin terminar con la evaluación, que sería la redacción del producto final, es decir, un informe de investigación. Entonces, ¿dónde cursar este diplomado? En la Dirección de Desarrollo de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Para mayores informes, favor de acudir físicamente a las instalaciones de la llamada DIDEPA, que se encuentran ubicadas en la calle de Rafael M. Hidalgo, esquina con Galeana, en el centro de la ciudad. Y si no, comunicarse a los teléfonos
al teléfono 214-5601 o escribir un correo a la dirección que aparece en pantalla y entrar a la página web para conocer más detalles en torno a este proceso de formación y actualización que es para docentes, alumnos, investigadores y público en general interesado en conocer más acerca de cómo investigar.